Continuamos con la guía ETP, haciendo un caso sobre el tema de los receptores en la possinapsis y nos metemos con el flujo sanguíneo cerebral y la PIC. En el primer caso clínico dice, se trata de una mujer de 17 años, sin antecedentes patológicos ni familiares referidos, que consulta por presentar ptosis palpebral bilateral con claro predominio derecho. La ptosis es la baja o la caída normal del párpado superior, o sea, se le está cerrando el ojo por respecto a lo que sería el párpado superior. De 2 meses de evolución sin diplopía, sin visión doble. Eso me está dando una razón de que no tiene que ver tanto con los pares craneales o con el sistema visual, sino con la parte puramente muscular. Existe fatiga, dato interesante, pero no había síntomas sistémicos ni debilidad en musculatura vulvar o de las extremidades. Estos síntomas aumentan en el transcurso del día, atribuyéndolo la paciente a un exceso de trabajo y estrés emocional. No presenta síntomas de afectación respiratoria, digestiva ni urinaria. Lo único que tiene es la caída de los párpados, que va aumentando a lo largo del día. Se le aplicó localmente hielo sobre el párpado superior durante aproximadamente 2 minutos y pasando dicho tiempo aumentó la hendidura, o sea que con el hielo revierte un poco la caída de ese párpado. Y empiezan las preguntas sobre este caso clínico. Coloquen en el esquema las probables causas por la cual dicha paciente no puede elevar los párpados. Fíjense que yo tengo la placa neuromuscular, que es la conexión entre la neurona y el músculo, donde yo tengo la neurona presináptica, en este caso es la motorona alfa, que libera las vesículas de acetilcolina, y esta acetilcolina contacta con los receptores de acetilcolina en la placa neuromuscular y genera la contracción del músculo. Esta acetilcolina se borraba de la brecha por medio de la acetilcolinesterasa. Fíjense en este caso cómo hay una disminución de ¿qué? De la cantidad de receptores. Si yo tengo menos receptores, voy a estar generando menos acción. Y la acción en este caso es la contracción muscular. Como tengo esta enfermedad que es la miastenia gravis, que se encarga de ser autoinmune y atacarme los receptores de la placa neuromuscular de acetilcolina, aunque yo tenga acetilcolina, va a estar disminuida la señal por la falta de receptores. Por lo tanto, disminuye la contracción, en este caso, del sistema de los párpados. El electromiograma, que es un registro que mide la actividad eléctrica de las unidades motoras, se registra un potencial conocido como potencial de acción compuesto, que son todos los potenciales de todas las fibras de la unidad motora. O sea, el potencial compuesto es que me está dando todos los potenciales que tengo de ese músculo, porque obviamente el músculo tiene múltiples fibras y cada fibra lleva un potencial de acción. Es como más fácil verlo, si no sería un quilombo de rayas. Y yo veo que hay dos gráficos, este y este. ¿Cuál les parece que es normal? Y el normal es este. Ante estímulos se me genera el potencial de acción. Y esto es lo que está pasando en este caso o en esta enfermedad. Tengo los estímulos, pero el potencial de acción va disminuyendo. ¿Por qué? Como tengo menos receptores, el potencial de acción cada vez es de menor potencia a nivel de la placa muscular y por eso empieza a disminuir ese movimiento o se me produce esta ptosis. Fíjense cómo mando la señal de abrir el párpado, pero como llega menos señal, no lo puede producir correctamente. ¿Y por qué esto mejora con respecto al frío? La forma de tratar la miastenia gravis era por medio de un inhibidor de la acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Al tener menos receptores, yo quiero que la acetilcolina se mantenga más tiempo en la brecha. Entonces, si inhibo la acetilcolinesterasa, esa acetilcolina está más tiempo ahí y puede contactar con los pocos receptores que tengo disponibles. Pero ¿qué pasa? Las enzimas tienen una actividad que depende de la temperatura. Modifican su actividad con la temperatura y con el frío disminuye la actividad de la enzima. Por lo tanto, al aplicar frío, estoy disminuyendo la actividad de la acetilcolinesterasa y de esa manera mantengo aún más la acetilcolina en la brecha y mejora esa actividad muscular. Por eso resuelve después de meter, en este caso, el hielo. Y vamos con un caso clínico de flujo sanguíneo cerebral y PIC. Sandro, de 55 años, chofer de camión, es derivado de su domicilio en ambulancia al servicio de emergencias inconsciente. Lo acompañan algunos compañeros de trabajo
que refieren que comenzó hace 4 horas con cefalea intensa, dato, que no mejora con analgésico común y debilidad en el lado derecho del cuerpo, una hemiparesia. Agregándose el lenguaje incomprensible, que tiene que ver con el concepto de las afasias, y progresiva desorientación. O sea que el sistema cerebral está cada vez funcionando menos. Solo saben que a veces toma remedios para la presión y que tenía diabetes pero no se controlaba. No fuma para mantenerse sano, o eso dice, no presenta, al menos recientemente, antecedentes de traumatismo de cráneo. Y fíjense los signos que tiene, signos vitales, tensión arterial 290, frecuencia cardíaca 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18, temperatura y saturación. Lo más notorio es una hipertensión arterial bastante importante. Se encuentra inconsciente, pupilas anisocóricas, o sea que tienen diferente diámetro entre sí, dato también que nos interesa, con miembros superiores flexionados, o sea que hay un compromiso a nivel del sistema encefálico. Se lo intuba, ingresa a terapia intensiva con hidratación endovenosa y asistencia respiratoria mecánica. Monitoreo continuo, cabecera a 30 grados. Se coloca catéter de PIC que informa 35 milímetros de mercurio. Vamos a ver en este caso los gráficos que estuvimos debatiendo o viendo a nivel de las clases. El gráfico de flujo sanguíneo cerebral sobre presión arterial media o tensión arterial media. Que el flujo sanguíneo cerebral entre valores de 50 y 150 o de 60 y 160 se mantiene constante a expensas de vasodilatar o vasocontraer o a expensas de modificar las resistencias cerebrales. De ahí que si yo tengo poca presión arterial media, ¿qué hacía? Dilataba para mantener el flujo constante y si tenía mucha presión arterial media, contraía para mantener el flujo constante. ¿Cuál puede ser la causa en este caso clínico de que aumente la presión intracraneal? Bueno, puede ser un ACV hemorrágico. Si la persona tiene un accidente cerebrovascular y se rompe una arteria a nivel cerebral, ahora va a empezar a haber un aumento de la cantidad de sangre en la cavidad craneal. Esa sangre, ¿qué va a hacer? Empieza a aumentar como componente o como contenido del cráneo y ahora empieza a ser uno de los determinantes de la PIC. Por lo tanto, aumenta en ese caso la presión intracraneal porque tengo sangre que se me rompe de un vaso generando mucha más presión. Obviamente es riesgoso por dos cosas. Mucho más riesgo si no lo trato de la herniación, porque cada vez aumenta más la PIC. Y lo otro que no está llegando sangre al sistema cerebral porque se rompió este sistema o arteria. ¿Cómo se debe manejar la presión arterial si está hipertenso? Acuérdense que yo quiero bajar la presión arterial para mantener el flujo sanguíneo cerebral constante. Pero esta persona no conozco si tiene hipertensión o no, así que la voy a bajar, pero la voy a bajar de a poco. ¿Para qué? Para evitar sacarlo de la autorregulación. No lo voy a dejar en una presión de 80, sino una presión de 130. Aunque es una presión elevada, con eso ya me aseguro de que el flujo sanguíneo se mantenga constante si sus valores de presión arterial media o de autorregulación son diferentes al ser hipertenso. ¿Y qué relación existe entre la respiración y la presión intracraneal? La respiración se encargaba de generar una acción respecto al principal vasodilatador cerebral, que era el dióxido de carbono. Si yo hiperventilo, lavo o saco de mi cuerpo dióxido de carbono, que era el principal vasodilatador. Si disminuye el vasodilatador, voy a tener una vasoconstricción del sistema arterial cerebral. Si me vasocontrae las arterias del cerebro, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo? Va a estar disminuido. Y si ahora tengo menos flujo de sangre que está entrando en el cerebro o en la cavidad craneal, ¿qué va a pasar con la presión intracraneal? Va a estar disminuida. Por lo tanto, de hiperventilar, me disminuye el dióxido de carbono, genera que se me vasocontraiga, me baje el flujo y por lo tanto me baja la presión intracraneal. Esto escapa un poco de la materia, es un poco más de neurología, pero de ahí el por qué la asistencia respiratoria mecánica se utiliza en pacientes que tienen un aumento de la PIC y necesito bajarlo. Porque al lavar el dióxido de carbono
se me vasocontrae y baja el flujo y eso genera una disminución de la PIC para evitar la herniación y que el paciente se empiece a compensar. Obviamente hay teorías de que como está bajando el flujo sanguíneo cerebral, podríamos pensar que el oxígeno disminuye, pero se mantiene la misma oferta de oxígeno, que obviamente se va consumiendo cada vez más porque esas neuronas consumen mucho más al estar dañadas o al tener requerimientos mayores por tener esa deuda o esa deficiencia. Y por último gráfico donde encontramos el volumen intracraneal y la presión intracraneal. Entonces al aumentar el volumen debería aumentar la PIC. Pero esto no sucede por la ley de Monro-Kelly. En el estadio 1, lo más rápido que puedo hacer es mover el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio subaracnoideo o aumentar lo que sería el retorno venoso. Mientras que en el estadio 2 empiezo a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y se me generaba este mecanismo de círculo vicioso. Y en el estadio 3 ya no tengo nada que hacer, a menos que hagamos algo quirúrgico, donde se me produce este sistema de herniación. No estoy compensando nada el aumento de volumen y eso me produce el aumento de la PIC. Con eso cerramos la segunda parte de la guía, haciendo hincapié principalmente a los ejercicios y a los gráficos que estuvimos desarrollando en las clases teóricas. Muchas gracias.